La historia del Arca de Noé, transmitida de padres a hijos, habla de un mundo consumido por la oscuridad, castigado por su maldad. Pero también es una historia de esperanza, de la fe inquebrantable de un hombre frente a una destrucción inimaginable. Acompáñenos en un viaje para descubrir la verdad detrás de la historia del Arca de Noé. El libro del Génesis pinta una imagen vívida del mundo en la época de Noé. La humanidad se había desviado del camino de la rectitud. La violencia y la corrupción eran desenfrenadas. La maldad se filtraba en cada rincón de la sociedad. Dios, al observar la depravación de su creación, se llenó de dolor e indignación. Decidió limpiar la tierra, hacer borrón y cuenta nueva. Así comenzó la historia del Gran Diluvio, un evento catastrófico que remodelaría el mundo y pondría a prueba los límites de la devoción de un hombre. El mundo en la época de Noé era un lugar de profunda oscuridad espiritual. La humanidad se había apartado de Dios, sus corazones endurecidos por la codicia, la envidia y la sed de poder. La violencia y la injusticia no eran simplemente comunes, estaban entretejidas en el tejido de la sociedad. La idolatría y los rituales paganos florecían, reemplazando la verdadera adoración con una superstición vacía. La tierra misma parecía gemir bajo el peso de su maldad, un testimonio silencioso de la corrupción que había echado raíces. Dios, al observar las profundidades de la depravación humana, se llenó de tristeza e ira justa. Había llegado el momento del juicio, de un ajuste de cuentas que limpiaría la tierra de su maldad y ofrecería una oportunidad para la renovación. Noé, sin embargo, seguía siendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad invasora. Fue a Noé a quien Dios le confió una tarea trascendental, una misión de salvación que preservaría un remanente de su creación del diluvio venidero. Dios habló a Noé, su voz un susurro de trueno en el silencio de su corazón. Le reveló su plan para limpiar la tierra con una inundación de poder inimaginable, una inundación que lavaría la maldad de la humanidad. Dios le ordenó a Noé que construyera un arca, una embarcación enorme que serviría como santuario para él, su familia y una pareja de cada criatura viviente. Impulsado por su fe inquebrantable, obedeció la orden de Dios, dedicándose a la ardua tarea de construir el arca. La tarea de reunir los materiales fue desalentadora. Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaron incansablemente, sus hachas resonando por el bosque mientras talaban los enormes árboles. El trabajo fue arduo, agotador, pero estaban impulsados por una fuerza mayor que ellos mismos. Tronco a tronco, viga a viga, el arca comenzó a elevarse de la tierra. Era una maravilla de la ingeniería, un testimonio del ingenio del hombre guiado por la mano de Dios. La noticia de la empresa de Noé se extendió como la pólvora, llevada por el viento a todos los rincones de la tierra. Algunos se burlaron, descartándolo como los desvaríos de un loco. Otros observaron con una mezcla de curiosidad y aprensión. Noé, sin embargo, se negó a ser disuadido. Predicó a todo aquel que quisiera escuchar, advirtiéndoles del juicio venidero, instándoles a arrepentirse y buscar refugio en el arca. Sus palabras, sin embargo, cayeron en oídos sordos. Llegó el día. El cielo, antes de un azul vibrante, se transformó en un lienzo de remolinos grises y negros, una tormenta melancólica que acumulaba su furia. Un extraño silencio se apoderó de la tierra, como si la naturaleza misma contuviera la respiración con expectación. Entonces, un retumbo sordo resonó en el horizonte, haciéndose cada vez más fuerte, más cercano. Los cielos se abrieron. La lluvia, como nunca antes se había visto, azotó la tierra. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar. Los ríos se desbordaron, transformándose en torrentes embravecidos que arrasaron la tierra, tragándose todo a su paso. El arca, un faro de esperanza en medio del caos,
cabalgó las olas como una cuna de madera gigante. En su interior, Noé y su familia atendían a los animales, con el corazón apesadumbrado por el peso de la destrucción del mundo. Sin embargo, a pesar de todo, se aferraron a su fe, encontrando consuelo en la certeza de que no estaban solos. Las aguas subieron y subieron, hasta que incluso las montañas más altas quedaron sumergidas bajo sus profundidades. El mundo tal como lo conocían se desvaneció bajo un sudario acuoso, tragado por el implacable diluvio. El arca, maltratada pero intacta, flotaba a la deriva sobre la faz del abismo. En su interior, Noé y su familia se acurrucaban, rodeados por la cacofonía de la tormenta y la agitación incesante de los animales. El implacable diluvio finalmente comenzó a remitir. Después de 40 días y 40 noches, la lluvia que había azotado la tierra con tanta furia comenzó a amainar. El arca, soteada y maltratada durante lo que pareció una eternidad, ahora cabalgaba las olas menguantes con una nueva firmeza. Dentro del arca, Noé y su familia sintieron una oleada de cauteloso optimismo. Habían capeado el temporal, su fe en la promesa de Dios inquebrantable. Ahora, a medida que las aguas del diluvio retrocedían, se atrevían a esperar un atisbo de tierra firme, una señal de que lo peor había pasado. A medida que las aguas del diluvio seguían retrocediendo, el arca se dirigió hacia tierras más altas, guiada por una mano invisible. Finalmente, se posó en las laderas de una montaña, poniendo fin a su viaje a través de un mundo ahogado. Esta, según las antiguas escrituras, era el monte Ararat, un pico envuelto en leyenda y misterio. Tanto si esta era la ubicación real como una representación simbólica, poco importaba a Noé y a su familia. Habían encontrado refugio, un lugar para reconstruir sus vidas y honrar el pacto que habían hecho con Dios. Tras meses de confinamiento en el abrazo de madera del arca, Noé y su familia salieron a la ladera de la montaña. El aire fresco y limpio llenó sus pulmones. Habían sobrevivido. Para cerciorarse del alcance de la retirada del diluvio, Noé soltó una paloma con la esperanza de encontrar una señal de vida, un atisbo de esperanza en el desolado paisaje. La paloma, tras sobrevolar las aguas que retrocedían, regresó al arca con una ramita de olivo en el pico. Era un símbolo de paz, un testimonio de la resistencia de la tierra, una promesa de renovación. Dios, conmovido por la fe inquebrantable y la obediencia de Noé, estableció un pacto con él, la promesa de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como testimonio de este pacto, un impresionante fenómeno iluminó el cielo, un arco iris, cuyo arco era un puente vibrante entre el cielo y la tierra. Este espectáculo radiante, símbolo de esperanza y misericordia divina, marcó un nuevo comienzo para la humanidad. La historia del Arca de Noé, aunque profundamente arraigada en la tradición judeocristiana, no es única en su narración de un gran diluvio. A través de culturas y continentes, se han transmitido historias similares de generación en generación, cuyos detalles varían pero cuyo mensaje central es sorprendentemente similar. En la antigua epopeya de Gilgamesh mesopotámica, encontramos la historia de Utnapishtim, un hombre elegido por los dioses para construir una embarcación para sobrevivir a un diluvio catastrófico enviado para limpiar la tierra. La mitología hindú habla de Manu, el primer hombre, a quien el dios Vishnu advierte de un diluvio inminente. Estos ecos de un diluvio global no se limitan a las páginas de los textos antiguos. El libro del Génesis nos dice que después de que las aguas del diluvio retrocedieran, el arca de Noé se posó sobre los montes de Ararat. Este detalle ha alimentado siglos de especulación y exploración, con numerosas expediciones que se han embarcado en la búsqueda del lugar de descanso final del arca. El monte Ararat, situado en la actual Turquía, es un volcán inactivo, cuya cima está perpetuamente cubierta de nieve y hielo. A lo largo de los años,
ha habido numerosas afirmaciones de avistamientos del arca en el Ararat, desde fotografías granuladas hasta relatos de testigos presenciales. A pesar de la falta de pruebas definitivas, la búsqueda del arca de Noé sigue cautivando la imaginación, alimentando los debates sobre la intersección de la fe, la historia y la arqueología. La historia del arca de Noé ocupa un espacio único en el que la fe y la ciencia se cruzan, chocando a menudo en el proceso. Mientras que muchos aceptan el relato bíblico como una cuestión de fe, la comunidad científica aborda tales afirmaciones con un sano escepticismo, exigiendo pruebas empíricas que respalden las afirmaciones extraordinarias. Los geólogos, por ejemplo, señalan la enorme cantidad de agua necesaria para inundar toda la Tierra, cuestionando si tal evento es físicamente posible. Los arqueólogos tampoco han descubierto ninguna prueba definitiva de que se produjera un diluvio global en la época que se atribuye a Noé. El debate en torno al arca de Noé pone de manifiesto la tensión existente entre la fe y la razón, entre aceptar las historias antiguas como verdades literales e interpretarlas a través de la lente de la investigación científica. La historia del arca de Noé, transmitida a través de milenios, sigue fascinando e inspirando. Habla de un miedo primigenio al poder destructivo de la naturaleza, un miedo profundamente arraigado en la psique humana, pero también ofrece un mensaje de esperanza, un testimonio de la resistencia de la vida y el poder perdurable de la fe, tanto si se considera un acontecimiento histórico literal como una alegoría intemporal. La historia del arca de Noé nos habla de verdades fundamentales sobre la condición humana. Nos recuerda las consecuencias de la maldad sin control, la importancia de vivir en armonía con el mundo natural y la posibilidad de redención, incluso después de una pérdida devastadora. La imagen del arca, una nave de salvación capeando la tormenta, se ha convertido en un símbolo universal de esperanza y resistencia. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. La historia del arca de Noé trasciende las fronteras culturales y religiosas. Su mensaje resuena en personas de diversos orígenes y creencias. Es una historia que se sigue contando y volviendo a contar, y su poder para conmover e inspirar no ha disminuido con el paso del tiempo. En el corazón de la historia del arca de Noé se encuentra el tema de la fe, una creencia inquebrantable en algo que está más allá del mundo tangible. La fe de Noé en la promesa de Dios, incluso cuando se enfrentó a desafíos inimaginables, es un testimonio del poder de la creencia para sostenernos en la adversidad. En un mundo a menudo impulsado por la duda y la incertidumbre, la historia del arca de Noé sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de aferrarnos a nuestras creencias, incluso cuando son puestas a prueba. Nos anima a confiar en algo más grande que nosotros mismos, a encontrar fuerza y consuelo en nuestra fe, especialmente en tiempos de dificultad y pérdida. La historia del arca de Noé también pone de manifiesto la importancia de escuchar nuestra voz interior, ese silencioso susurro de la intuición que nos guía hacia nuestro verdadero propósito. Noé, al atender la llamada de Dios para construir el arca, a pesar del escepticismo y la burla de quienes le rodeaban, nos enseña a confiar en nuestra propia guía interior, incluso cuando nos lleva por un camino poco convencional. El legado del arca de Noé sigue dando forma a nuestra comprensión de la fe, la resistencia y el poder perdurable del espíritu humano. Es una historia que se seguirá contando y volviendo a contar durante generaciones, ya que su mensaje de esperanza y redención es tan relevante hoy como lo fue hace miles de años.